Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. Hemos dicho en este curso de apologética que se iba a trabajar primero una introducción que trabajamos la vez pasada. En la introducción hablamos de la necesidad de dar respuesta que nos pida razón de nuestra esperanza. Esa cita bíblica, apréndasenla para el examen. ¿Cuál es? 3:15. Dijimos que era necesario aprender a dar respuesta, pero había que hacerlo de manera dulce, de manera amable, no de una manera grotesca, vulgar, que falte a la caridad, sino siempre en términos de caridad. Definimos la apologética como esa rama de la teología que busca la argumentación, dar argumentos convincentes, razonables acerca de lo que creemos. Entonces estuvimos hablando también un poco de esto. Vimos la comunión que hay entre la fe y la razón, de cómo fe no se opone a razón y razón no se opone a fe, fe sin razón, fideísmo, razón sin fe, racionalismo. ¿De qué más hablamos? Vimos los niveles de la apologética y más o menos en los niveles de la apologética pues plasmamos el contenido de lo que haremos a lo largo de este curso. Hablamos también de las fuentes de la apologética. Hablamos de las fuentes. ¿Cuáles eran las fuentes? La razón natural, la palabra de Dios, ciencias subsidiarias. Entonces hay una serie de ciencias que nos van a ayudar mucho en el tema de la apologética, de la defensa de la fe. Entonces, esto no es un ataque a otra fe. Esto no es aprender a atacar a otros. No, es aprender a defendernos para cuando alguien nos haga un ataque, cuando alguien nos critique, cuando alguien nos diga que la fe de nosotros es irracional, mostrarles que es, contrariamente a lo que ellos piensan, bastante razonable creer. Vimos también entonces que la primera parte, digamos, de esta apologética iba a ser apologética ¿para quién? Tercero, cuarto, bien, dijimos que aquí íbamos a centrarnos. Nos falta también algunos que podemos llamar católicos no católicos, ¿cierto? Pero bueno, eso en la medida en que vamos viendo, a los cristianos no católicos, vamos a aprender a defendernos también de los que llamamos católicos no católicos, gente que dice ser católica, pero su fe es una fe bastante tibia, bastante endeble, bastante líquida. Eso vamos a verlo. Pero centrándonos en esto de no creyentes, dijimos que primero íbamos a hablar de la existencia de Dios, que va a ser la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Argumentos que tenemos los creyentes para creer en Dios, para mostrar la razonabilidad de la fe y lo consistente que es el hecho de creer en Dios. Dijimos también que íbamos a hablar un poco acerca de la religión en la historia, ¿cierto? Vamos a ver dentro de 8 días algo de la religión en la historia y también vamos a hablar del laicismo. ¿Laicismo qué? Podríamos decir versus laicidad. Eso lo entenderemos más adelante, ¿ok? Entonces vamos a iniciar hoy hablando sobre la existencia de Dios. Bien, sobre la existencia de Dios. Quiero iniciar con una historia, un acontecimiento ocurrido en 1892. Un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra.
fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de San Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, mas no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? Pero claro que lo está, respondió el joven. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más de nuestros científicos y de lo que ellos dicen respecto a esto. Responde el Señor. ¿Y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Como que así la tratan de despectivamente. Respondió el joven: bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo para explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio una tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una amiba. La tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigación Científica, Universidad Nacional de Francia. Comillas, un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima a Él. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima a Él. Doctor Luis Pasteur. Lo que nosotros decimos Pasteur es en realidad Pasteur. Luis Pasteur fue el que, pues, un científico símbolo de Francia en cuanto a los desarrollos que logró. Podríamos llamarlo el padre de la microbiología. Él fue el que desarrolló este método que llamamos nosotros pasteurización o pasteurización, que es someter algunas bebidas a altas temperaturas y luego hacer un cambio drástico de temperatura para que, sin que pierda las propiedades el líquido, pues se logre matar, se logre acabar con todas las bacterias que pueda tener. Entonces estamos hablando de un científico de talla internacional, pero además profundamente creyente. Profundamente creyente. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, muy bien, quise empezar con esto debido a que se ha pretendido que la discusión existencia o no existencia de Dios es una discusión entre fe y ciencia, entre creyentes y científicos, donde entonces los creyentes creerían que existe un Dios debido a su falta de fundamento científico, y en cambio los científicos asegurarían que Dios no existe debido a su vasta experiencia en el campo de la ciencia. Les acabo de hablar de Luis Pasteur, pero podría mencionar una lista bastante prolongada de, no digo cientos, digo miles de científicos que creen en Dios. Ahora les voy a mencionar algunos de significativa envergadura y otros que podemos decir son científicos insuperables, o sea, son la autoridad mundial respecto a ese tema del que son expertos a nivel mundial. Se ha pretendido poner en términos de los científicos no creen en Dios, los creyentes sí creen en Dios, los científicos son inteligentes y la gente inteligente no tiene fe, los creyentes no son inteligentes, la gente no inteligente tiene fe. Pero con esa historia hemos demostrado que no, y una larga lista de científicos que definitivamente han mostrado su fe en Dios y han argumentado, aún con base científica, la creencia que tienen. Es decir, entienden que su fe no es producto simplemente de un sentimiento interior, sino que tiene muy buen fundamento racional, muy buen fundamento filosófico y muy buen fundamento científico, el creer en la existencia de Dios. Y acá empezamos con lo siguiente. Si es que la no existencia de Dios fuera una verdad científica, entonces todos los científicos estarían de acuerdo en que no existe Dios. No existe un solo científico hoy que niegue la existencia del átomo. Nadie dice, el átomo no existe, el átomo es una opinión de algunos. No, 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 no.
Todos los científicos han entendido, comprueban, saben que el átomo existe, porque es una verdad científica. Si el ateísmo fuera una verdad científica, todos los ateos o todos los científicos podrían decir, sin lugar a dudas, todos estamos de acuerdo en que Dios no existe. Podemos demostrarlo científicamente. Entonces estamos partiendo del hecho de que no se puede demostrar científicamente la no existencia de Dios. La pregunta es, ¿se puede demostrar científicamente la existencia de Dios? Vamos a ver, vamos a hacer una reflexión al respecto. Con esto les digo que el tema de la fe o el tema de la creencia en la existencia de Dios o no creencia en la existencia de Dios no es un problema del entendimiento. Porque repito, hay gente muy inteligente, demasiado inteligente, que cree en Dios. Hay gente genio que cree en Dios. Newton, Kepler, Miguel Ángel, Heisenberg, creen en Dios. Copérnico, el mismo Galileo Galilei, creen en Dios. El mismo Albert Einstein, creía en Dios. Entonces, esto no es un problema del entendimiento, porque habría que preguntarle al ateo, ¿tú eres más inteligente que todos ellos? ¿Tú eres más genio que estas personas? Y definitivamente, en un acto de humildad, tendrían que reconocer que no. Finalmente, el tema de creer en la existencia o no existencia de Dios es un tema de la voluntad. Es un tema de la voluntad. Yo decido si creo o no creo en Dios. El padre Antonio Romagnà, uno de los mejores astrofísicos de España, sacerdote jesuita, decía que ningún ateo puede demostrar su ateísmo científicamente. Ningún ateo puede demostrar su ateísmo científicamente. Tendrá o buscará otros motivos, se inventará otros motivos, pero no podrá esgrimir argumentos científicos para negar la existencia de Dios. No los podrá esgrimir. Yo digo que finalmente esto es un tema de la voluntad, porque si es que yo no tengo pruebas de que Dios no existe, entonces finalmente tengo que hacer un acto de la voluntad, ya que es donde interviene la fe, un acto de la voluntad, aunque yo vea también muchos argumentos racionales de que Dios existe, finalmente siempre queda un espacio para la fe, siempre queda un espacio para la voluntad, y en la voluntad yo tengo que asentir. Y el que no quiere creer, aunque se le aparezca la Virgen, hermano, no va a creer, no va a creer. ¿Qué le pasó a Alexis Carrel? Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, fue a Lourdes. Era ateo. En Lourdes acompaña a una peregrinación que va a Lourdes, él como médico ateo va a ver y se da cuenta de una mujer muy enfermita, él decía, está a punto de morir, sabía que toda la familia de esta muchacha había muerto de tuberculosis, él estaba seguro que esta muchacha iba a morir, pues esta señora ni siquiera puede bañarse en las piscinas de Lourdes porque por lo enferma que está, pero simplemente le pasan un poquito de agua de Lourdes sobre su vientre y él en un transcurso de media hora ve cómo esta señora empieza a sanarse progresivamente de manera absolutamente milagrosa y esto le mueve a creer a él. Y se convierte de ateo, premio Nobel ateo, a ser el más fervoroso católico de su tiempo. Un profundo católico. Pero él quiso creer, porque también sucedió con en la época de la Ilustración, en la época sobre todo del enciclopedismo francés, en la época del modernismo, del racionalismo, toda esa época donde la razón era lo que imperaba, donde la razón era la diosa, que también hubo gente que fue a Lourdes. Y vio, cuentan el testimonio de un ateo, que vio a una persona paralítica salir caminando de las piscinas de Lourdes. Y le dijo al amigo creyente que lo había llamado, ni 1000 milagros como este me harían creer en Lourdes. Porque para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Pero señores, para el que no cree, ni 1000 explicaciones son suficientes. Hay gente que definitivamente no quiere creer. Y repito, uno dice, hombre, que mi Dios se le aparezca a todo el mundo. En el momento en que Dios se le aparezca a todo el mundo, en ese momento la gente comienza a creer. Muchachos, no. Hay gente que ni Dios apareciéndosele creería. Creería. Se los digo porque en los retiros espirituales hemos visto personas bastante ateas o bastante descreídas que en medio del retiro tienen unos procesos de conversión bellísimos, pero luego no son capaces de cambiar su vida moral. Luego no son capaces de comportarse a la altura de lo que la moral de la fe exige,
Entonces terminan nuevamente, después de haber vivido cosas tan bellas, de haber dado testimonio, terminan negando todo eso que vivieron, diciendo que fue la sugestión del momento, diciendo que fue el ambiente en que estaban, diciendo que fue una debilidad intelectual que tuvieron. Me ha tocado esos casos. Si la persona que no cree en Dios se le apareciera el Señor, podría decir después de la aparición, no, eso fue un producto de la histeria colectiva de una culturización de la fe, y eso es una experiencia extrasensorial que tendrá su explicación científica de alguna manera. ¿Me comprenden? El que no quiere creer, señores, no quiere creer. Esto finalmente es un tema de la voluntad. Por eso, lo que vamos a esgrimir acá no son razones a las que la voluntad se deba doblegar obligatoriamente. No, porque siempre debe quedar un espacio para la fe, siempre debe quedar un espacio para que la voluntad asienta. Entonces lo que vamos a esgrimir acá, argumentos, razones, Santo Tomás de Aquino los llama invitaciones para creer. Invitaciones para creer. ¿Ok? Repito, son racionales, son razonables, son muy lógicas. Y sin embargo, hay personas que podrían decir, es que no creo. Le puedes presentar un milagro, que es una de las razones más poderosas que existe para creer, y lo que el ateo podría decir es, simplemente hoy la ciencia no puede explicar esto, más tarde lo explicará. Finalmente, entonces, el ateo también terminará haciendo un acto de fe, terminará haciendo un acto de fe en su propia ciencia, como el creyente hace un acto de fe en su Dios. El ateo termina diciendo, esto definitivamente no lo puedo explicar con las razones científicas de hoy, pero tendré que esperar a que mañana descubran las razones científicas que explican este fenómeno. Todos vivimos de fe. Y acá entonces estamos quitando ese paradigma de que solo los creyentes tienen fe. No, los ateos o las personas agnósticas o incrédulas también tienen fe. Fe en la ciencia, fe en alguna autoridad. Y todo el mundo vive de fe de alguna manera. Todos vivimos de fe, hasta el que diga que no cree ni en su mamá. Tiene fe en algo, tiene fe en algo. Por eso decía Gilbert Chesterton que no existen ateos, sino que existen idólatras. Porque el que no adora al Dios verdadero terminará adorando a cualquier Dios que él se crea. A su Dios ciencia, a su Dios razón, a su Dios ego, a su Dios dinero, a su Dios placer, a su Dios poder. Terminará adorando cualquier Dios. En ese sentido, los argumentos, repito, sirven, pero sirve más el testimonio de vida. En ocasiones los argumentos más convincentes para una persona que no tiene fe es una vida de virtud, una vida de santidad. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, ser testimonio. El Señor dijo en el Evangelio que el mundo creerá cuando diga, ved cómo se aman. Que lo que atraerá será el amor, porque ni todos los argumentos ateos pueden contrastar o pueden lograr contrarrestar el amor de quienes creemos en Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, señores, aquí estamos ante ese dilema, repito, el dilema entre fe y ciencia. Entonces dicen, los que tienen fe son personas obtusas, son personas cerradas, son personas que tienen una visión de la realidad muy estrecha. En cambio, los que tenemos la ciencia somos personas librepensantes, somos personas abiertas, somos personas inteligentes. Vamos a ver. Los creyentes creemos que la fe es necesaria, pero creemos también que la ciencia es necesaria. Los creyentes no desconocemos la ciencia como un modo de conocer la verdad, pero hay que decir qué verdad, la verdad científica. La verdad que se puede medir, pesar, palpar, oler, la verdad que se puede cuantificar. Es lo propio de la ciencia, lo propio del método científico. Estudiar las leyes que podemos medir, las leyes empíricas, las leyes que podemos calcular, todo lo que podemos ver, las leyes de la naturaleza. Pero resulta que los creyentes también creemos que existe otro modo de conocer, que es la fe, cuyo campo de verdad es una verdad distinta a la científica, pero no por ello contraria a la científica. Estamos diciendo que la visión del creyente es una visión mucho más amplia, porque mientras el ateo dice fe no, ciencia sí, los creyentes dicen ciencia sí, fe sí. Dígame usted cuál tiene mente más abierta. Dígame usted cuál es la persona más open mind, cuál es la persona más abierta de corazón, cuál es el sesgado, cuál es el cerrado, cuál es el que finalmente rechaza
y se cierra a su teoría. Si los creyentes que aceptamos ambas, o los no creyentes que dicen exclusivamente la ciencia. Entonces me van a decir, pero ¿cómo vas a aceptar ambas si fe y ciencia se contradicen? Señores, escuchen esto. Fe y ciencia nunca se podrán contradecir. La teoría de un científico puede contradecir un dogma de fe, pero es la teoría de un científico, pero no la ciencia. La predicación de un padrecito podrá contradecir una verdad científica, pero es la predicación del padrecito, no es la doctrina de la iglesia. Pero cuando hablamos de ciencia, hablando de aquello que hay un consenso general, de aquello de lo que estamos seguros, de aquello que llamamos verdad científica, y cuando hablamos de fe, de aquello que llamamos dogma, de aquello que llamamos verdad de fe, no puede haber contradicción por la siguiente elemental conclusión. Si tanto la verdad de fe como la verdad científica proceden de Dios, no pueden oponerse una a otra. Ambas deben ir de la mano. Es lo que decía San Juan Pablo II en un documento que se llama Fides et Ratio, fe y razón, donde dice que las dos alas para llegar a la contemplación de la verdad son la fe y la razón. Y repito, cuando ustedes han hecho alguna vez avioncitos de papel, ¿o han tenido avioncitos alguna vez de juguete que uno los tira y vuela, pero cuando pierden un ala se han dado cuenta que el avioncito vuela sobre su propio eje, deja de volar y empieza a girar sobre su propio eje para caer? Eso es lo que pasa. Cuando quedas con fe, sin razón, fideísmo, empiezas a girar sobre tu propio eje y caes, no encuentras la verdad. Cuando quedas con razón, sin fe, racionalismo, nuevamente comienzas a girar sobre tu propio eje, pero no avanzas en el conocimiento de la verdad. Ambos son necesarios para ese conocimiento de la verdad. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, Jonathan. Bueno, el tema de discusión, digamos, primario frente a eso es que uno se da con personas que se dicen ser más leídas. Bueno, Adán y Eva existió y entonces el tema de los Homo sapiens también. ¿Cómo se enlazan las dos? ¿Cierto? Si se entiende que Dios creó al hombre y a la mujer, pero no eran primates. ¿Cómo se desarrolla ese inicio, digamos? Entonces, muy bien. Jonathan pregunta por el tema de la evolución, fundamentalmente. Entonces, parecería que el tema de la evolución contradice el tema de la fe. Parecería que la Biblia dice que Dios es un creador y que la teoría de la evolución se opondría al Dios creador. Lo primero que hay que establecer es que ese antagonismo es un antagonismo aparente pero no real, por varias razones. En un documento de la Iglesia llamado la Humani Generis, del Papa Pío XII, Humani Generis, en el numeral 29, el Papa establece con toda claridad que creer en la teoría de la evolución no contradice para nada la fe, siempre y cuando, dice él, primero, se tenga a Dios como la causa primera. ¿Qué aparece en la Biblia? Dios como la causa primera. ¿Qué aparece en la Biblia? ¿Dios hizo todo de repente al mismo tiempo? No, Dios hizo todo en un proceso de 7 días. ¿Cómo se llama eso? Evolución. Hubo un proceso evolutivo en la creación. Entonces, primero, que no se niegue la causa primera, que es Dios. Segundo, que nunca se hable de evolución del alma. Porque, se pregunta el Papa, ¿puede evolucionar un cuerpo? Pues sí, o sea, ¿podría darse la posibilidad de que evolucione un cuerpo? Pues sí, existe la posibilidad. Ahora, ¿es una verdad científica aprobada, indudable, aceptada por todo el mundo? No, señores. Hoy cada día está más cuestionado lo que se llama el macroevolucionismo darwiniano o el evolucionismo de género. Hoy es cada día más cuestionado el hecho de que una especie evolucione en otra especie completamente distinta. Así pues, de que el pez termine siendo mico y el mico termine siendo hombre. No, hoy cada día se cree más en lo que podemos llamar la microevolución, que dentro de una misma especie puede haber una adaptación. Entonces, que el pájaro con un pico de determinadas condiciones en un hábitat determinado, pues su pico se acondicione para ese hábitat, entonces se engrose un poquito, o se adelgace un poquito y se alargue. Eso es cada vez más consistente. Pero, repito, existen grandes científicos, y les voy a pasar una lista de todos ellos, que hablan de
poner en duda la macroevolución. Pero eso es una discusión científica, la iglesia no se mete ahí, la iglesia dice, sea lo que sea, si venimos del barro directamente o venimos de un mico, pues poco importa, es más digno el mico que el barro o el barro que el mico, pues finalmente no importa, lo que importa es que ese barro o ese mico es hombre en el momento en que Dios infunde un alma. Y ese proceso en que Dios infunde un alma, sea al barro o al mico, es un proceso que no se puede estudiar científicamente. Por consiguiente, jamás encontrarán lo que ellos llaman el eslabón perdido. Ese famoso eslabón, en el momento en que el Homo sapiens, o en el momento en que el Australopithecus, o en el momento en que no sé qué simio se terminó convirtiéndose en hombre. Es que, señores, a ver, sigue la pregunta, ¿cuántos simios más se han convertido en hombres? ¿Quién ha visto el proceso de un simio convertirse en hombre? Y si la verdad científica es una verdad que podemos constatar, palpar, medir, pues a ver, ¿quién ha podido ver, constatar, medir ese proceso de cambio de un mico a un ser humano? Es que no lo hemos podido lograr. Pero, repito, aunque lo lográramos o aunque efectivamente se viera, que es bastante improbable, la iglesia dice, un momentico, es que nosotros no nos oponemos a eso que llaman teoría de la evolución, nos opondríamos a algo que se llama el evolucionismo. ¿El evolucionismo qué sería? Todo evoluciona, hasta el alma del ser humano evoluciona y no hay una causa primera. No hay una causa primera que los cause. Entonces hablan de una eternidad de la materia es eterna. Eso científicamente hoy está completamente desechado. Ningún científico serio hoy dice que la materia es eterna, porque el que habla de la materia eterna trata de negar la existencia de un ser creador. En cambio, repito, el tema de la evolución, y de hecho Darwin era creyente. Darwin era una persona creyente, era una persona que creía en la existencia de Dios. Pero entonces, el tema de la evolución, que es un tema, un caballito de batalla, es un tema del que ya nadie se podría agarrar porque el Papa Pío XII en la Humani Generis, en el numeral 29, ha dicho, es que esto no compite realmente contra la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que tenemos un Dios creador, que es la causa primera, que creó al hombre, sea directamente, como dicen los creacionistas, o sea, por causas segundas, como dice la teoría de la evolución, pues ¿qué más da? Finalmente, Él es la causa primera a partir de la cual surge la raza humana. Y segundo, sea ese pedazo de barro, o sea, ese simio, se hace hombre a partir del momento en que Dios directamente infunde un alma que no evoluciona, sino que es un alma directamente creada por Él, que tiene características de espiritualidad, es un alma espiritual y es un alma inmortal, que aún al morir el cuerpo, el alma persiste como una naturaleza separada de su cuerpo, incompleta se llama. Esto, miren acá, que la iglesia ha sabido entender muy bien que los avances científicos no se oponen a la fe cuando no tienen pretensiones de oponerse a la fe, cuando no tienen pretensiones de explicar contra Dios la realidad. Para nada, para nada. ¿Quién como Dios? Les voy a mencionar de este libro extraordinario que les recomiendo a todos, Para Salvarte. Tengo la edición 62, creo que es la última edición que el padre Loring hizo antes de morir. En la primera parte de este libro, el padre Loring desarrolla todo el tema del cosmos, todo el tema de la creación, porque el tema de la creación sigue siendo uno de los argumentos senior, uno de los argumentos más importantes respecto a la existencia de Dios. Pero el padre hace una lista de creyentes que eran científicos o que eran personas destacadas en un arte. Entonces dice, por ejemplo, fueron creyentes lumbreras de la antigüedad como San Agustín, Santo Tomás, Miguel Ángel, que siempre rezaban de rodillas antes de empezar a trabajar en su obra de arte los siguientes. Newton, ¿conocen las leyes de Newton? Las estudiamos en física, nos rompimos el coco estudiando las leyes de Newton. Pues sí, Newton era creyente. Y era creyente Kepler. Las leyes de Newton y Kepler son las leyes por las cuales conocemos cómo se rige el universo. Son las leyes matemáticas que rigen el universo. Oh, sorpresa, Kepler y Newton inventaron las leyes que rigen el universo. No, las descubrieron, pero antes de Kepler y Newton el universo era regido por estas mismas leyes. Laplace murió como fervoroso cristiano asistido por un sacerdote. Hemos escuchado de estos científicos, incluso Galileo, a pesar de su lamentable proceso, murió como un buen cristiano. Copérnico, a quien debemos el sistema heliocéntrico, y Lemaitre, que es francés, no sé cómo se pronuncia, muerto en 1966, autor de la teoría de expansión del universo, que hoy está en boga, autor de la teoría del Big Bang, ¿ok?
que no fue el que lo demostró, si fue el autor de la teoría, ellos dos, Lemaitre y Copérnico, fueron sacerdotes católicos. ¿Sabían? Católico fue también Pasteur. Bueno, Pasteur. El 1 de febrero de 1976 murió en Múnich a los 74 años de edad Werner Heisenberg, que está considerado como el físico más grande de todos los tiempos, premio Nobel por sus investigaciones en física nuclear. Él formuló matemáticamente la teoría unificadora de los campos energéticos, gravitatorio, electromagnético y nuclear, que son las energías que hoy conocemos, lo cual ni siquiera Einstein consiguió a pesar de sus esfuerzos. En abril de 1969 pasó por Madrid. En una entrevista que hizo para la prensa dijo, entre otras cosas, lo que sí creo es en Dios y que de Él viene todo. Las partículas atómicas tienen un orden que tiene que haber sido impuesto por alguien. Estamos hablando de esta tremenda lumbrera. Pero es que estaba investigando un poquito más de Heisenberg y me di cuenta que, Heisenberg se dirá en alemán, me di cuenta que no solamente era un creyente casual, no, es que era profundamente creyente. Era una persona que practicaba su fe y que permanentemente hablaba de ella y de su fe cristiana. Alexis Carrel, muerto en 1944, premio Nobel de Medicina. ¿Se acuerdan que les conté el testimonio de Alexis Carrel? Se lo acabo de contar. Lourdes. Dice, yo creo en todo aquello que la Iglesia Católica quiere que creamos. Y para hacer esto no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdad de la Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. Les voy a escribir todos esos científicos. ¿Quieren saberlos, conocerlos? Vamos a ver. Estamos inventando cómo escribe. Vamos a ver si Newton lo escribieron con U o con W. Va. Conocidos. Newton. Kepler. Laplace. Copérnico. Pasteur. Werner Heisenberg. El que lo puso con Z, muy genio. Señores, Einstein. Voy a leerle lo que dijo Einstein. Y todo esto que le estoy leyendo tiene su fuente, dicho dónde, en qué lugar, qué día. Todo está acá sustentado. Ya les voy a leer. Para que se den cuenta que esto, señores, no es producto de la calentura de algunos creyentes, sino que esto tiene muy buen fundamento. Einstein ha sido considerado a nivel mundial, según estadísticas publicadas por los medios de comunicación social, la persona más importante del siglo XX. El físico quiso dejar muy clara su posición respecto a su fe en Dios. Manifestó: la generalizada opinión según la cual yo sería un ateo se funda en un gran error. Quien lo deduce de mis teorías científicas no las ha comprendido. No solo me ha malinterpretado, sino que me hace un mal servicio si él divulga información errónea a propósito de mi actitud para con la religión. Yo creo en un Dios personal y puedo decir con plena conciencia que en mi vida jamás me he suscrito a una concepción atea. ¿Qué más quieren? Ahora, no estoy diciendo que todos estos creían en el Dios de Jesucristo. Saben ustedes que Einstein fue formado judío
Y después él dijo que creía en un Dios como el Dios de Spinoza, que era un Dios creador, pero que era un Dios que no se metía mucho en la historia de la humanidad. Bueno, en fin. Pero estamos hablando definitivamente de personas de una enorme talla intelectual que creen en Dios. Acá el tema no es Jesucristo todavía, acá el tema no es la iglesia, acá estamos en el tema de la existencia de Dios. Y solo mencionar estos nombres, bastaría para decirle a alguna persona, hombre, si es que usted es más inteligente que uno de ellos, pues finalmente yo creo que posiblemente Dios no exista. Si usted me demuestra que es más inteligente que ellos, yo creería que posiblemente Dios no exista. Pero ¿quién demuestra pues que es más inteligente que Heisenberg, más inteligente que Einstein, más inteligente que Kepler, que Newton, más inteligente que Laplace? No, pero es que por Dios, que Pasteur, más inteligente que Descartes, profundamente creyente, Descartes. ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Que dicen en francés Descartes. Nosotros decimos Descartes. Más inteligente. A ver, pero ¿quién puede mostrarme? Pero todavía otro, Pascal, Blaise Pascal, póngalo ahí. Blaise Pascal. Estamos hablando de autoridades. Francis Collins, uno de los científicos más importantes del mundo, profundamente creyente. Jerry Mina, Cuadrado, Falcaíto, James. No, pues también, y lo hicieron muy bien, y demuestran su fe en Dios. Entonces, estamos hablando también que de la farándula hay gente que cree en Dios y del deporte hay gente que cree en Dios. Estamos hablando de que cada día es más difícil ser ateo en un mundo donde las grandes estrellas se manifiestan abiertamente creyentes y creyentes en Jesús. Además, en uno de los premios que recibió Neymar se puso una banda donde la banda decía 100% Jesús y la FIFA le editó la banda. Para que le editó del video la banda para que no apareciera 100% Jesús. Pero, o sea, ¿cómo vas a negar? Incluso habían tratado de prohibir signos religiosos en el Mundial o signos religiosos en cualquier tipo de liga. Pero es que no han podido. ¿Cómo vas a prohibirle a Messi cuando hace gol que mira al cielo y lo dedique a Dios? ¿Cómo lo vas a prohibir? Es que eso sale espontáneamente del corazón. ¿Quién como Dios? Entonces, señores, estos, entre otros muchos, un estudio que salió hace poco, dice, la mayoría de científicos creen en Dios. Es un estudio publicado en 2015. Los últimos sondeos de Rice University confirman un dato constante. La religión y la fe no son incompatibles para los científicos del siglo XXI. Y están demostrando acá, por ejemplo, como en Turquía, el 85% de los científicos creen en Dios contra un 6% que no creen en Dios. En la India, el 79% creen en Dios contra un 11% que no creen en Dios. Ah, pero esos científicos por allá, pues, de la India, pues, que van a creer en Dios. Vamos a seguir. En Italia, el 57% de los científicos creen en Dios contra un 20% que no creen en Dios. En Hong Kong, estamos hablando de Hong Kong, que es uno de los lugares de mayor desarrollo científico y más serio desarrollo científico del mundo. El 54% creen en Dios, el 26% no creen en Dios. En Estados Unidos está muy parejito, el 36% creen en Dios, el 35% no creen en Dios. Y bueno, estamos hablando de cómo esto demuestra en un estudio de 2015 que sigue habiendo un progresivo crecimiento de la fe en estas personas que se llaman de ciencia. Y como repito, la ciencia no tiene por qué oponerse a la fe de ninguna manera. Hoy se dice que 4 de cada 5 personas en el mundo creen en Dios. Anoten ese dato que es muy importante. 4 de cada 5 personas en el mundo creen en Dios. Estos son datos sueltos, pero ya podemos empezar a aproximarnos a premisas.
José dice que en uno de los retiros espirituales ve que mucha gente que no cree en Dios termina creyendo en Él. En realidad lo que tenemos hoy, José, el fenómeno del ateísmo es cada vez un fenómeno más difuso, porque ese ateísmo puro y duro del siglo XIX y inicios del siglo XX es un ateísmo cada vez más débil, porque la ciencia cada vez favorece más, los hallazgos científicos cada vez favorecen más la fe. Entonces, filosóficamente hoy es difícil que te encuentres un científico o un ateo que logre demostrar con sus argumentos la no existencia de Dios. Lo que tenemos hoy son ateos prácticos. Es gente que dice, no creo en Dios porque me incomoda creer en Dios, o no creo en Dios porque de alguna manera la existencia de Dios me va a implicar un cambio moral que no quiero asumir. No quiero salir de este pecado. Si yo acepto que creo en Dios, entonces debo aceptar lo que Dios me pide. Y yo no quiero aceptar lo que Dios me pide, por consiguiente, no creo en Dios. ¿Se dan cuenta? Es un problema de la voluntad. Eso es lo que pasa en muchísimas personas. Cuando van a un retiro espiritual y se dan cuenta que lo que Dios te pide es por tu bien y te ama, y Él te da la gracia para aceptarlo y te da la gracia para hacerlo, finalmente ellos dicen, ya no encuentro problema para creer en Dios. Porque, repito, su problema no era un problema racional. Un jovencito de colegio, creo que era, o apenas estaba entrando a la universidad, me dijo, es que yo soy ateo, no quiso entrar a la misa. Es que yo soy ateo. Entonces yo salí y le dije, bueno, ¿eres ateo? No, pues lo respeto profundamente, pero eres ateo, pues, ¿qué línea filosófica sigues? Ya, del ateísmo, ¿qué línea filosófica sigues? Entonces me dijo, no, de la filosofía de Aristóteles y de Platón. Y yo, pero mira tú, ellos no eran ateos. Qué interesante que tú sigas Aristóteles. Por ejemplo, a ver, te leíste la metafísica de Aristóteles. Y en la metafísica de Aristóteles encontraste razones para ser ateo. O Feuerbach. ¿Has leído a Feuerbach? De pronto eres un ateo tipo Feuerbach que consideraba que Dios era la proyección del hombre. ¿O de qué? ¿De qué ateísmo? Marx. ¿Has leído algo de Marx? El manifiesto del Partido Comunista, el Capital. ¿Algo? Me decía, a ver, hermano, la verdad es que yo me digo ateo porque me da pereza ir a misa. Pero yo no he leído nada, yo soy ateo por pereza. Hombre, yo pues no soy un filósofo, pero por lo menos para estudiar todos estos temas me he tenido que aproximar a todos estos textos, estas realidades. He tenido que acercarme, he tenido que estudiarlos, he tenido que leerlos los autores, he tenido que contrastar lo que yo creo con lo que ellos dicen. Pero por lo menos es un trabajo de honestidad intelectual. Si tú te dices creyente, pues entonces aprende a contrastar tus ideas de fe con los que no creen para encontrar los argumentos que tienen. Pero si te dices ateo, tienes que tener honestidad intelectual. Al final abracé al muchacho y le dije, venga, entremos a misa, hermano. Y ahí lo vi cantando, alabaré, se le acabó el ateísmo en 2 minutos al muchacho. Pero eso es lo que sucede, José. Y más que ateos encontramos gente indiferente a nivel religioso. Indiferente a nivel religioso. ¿Quién como Dios? Muy bien. El primer argumento que podríamos esgrimir a favor de la existencia de Dios es una noción de Dios universal e inmutable. Universal en todo espacio, inmutable en todo tiempo, que a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo permanece. Digo una noción de Dios, no estoy diciendo la fe auténtica en el Dios verdadero, no, yo acá estoy hablando de una noción de Dios. Eso. Muy bien, acá estamos en el tema de la existencia de Dios. Universal, no digo que en todos los lugares creen en el mismo Dios, pero en todos los lugares hay una noción de una divinidad, en la medida en que existe algo que se llama una religión natural. Una religión natural en cuanto a que hay personas que han buscado a su propio Dios. Para unos era el sol, para otros era la luna, para otros la naturaleza, para otros la tierra, para otros el fuego, para otros el agua. Bueno, ok, pero hay una noción de Dios. E inmutable en todos los tiempos, va uno a los tiempos más prehistóricos del ser humano y ahí encuentra a estos hombres adorando una divinidad. Por eso decía textualmente Aristóteles, si la religión
es una constante en la historia de los pueblos, ha de ser porque pertenece a la misma esencia del hombre. Estamos diciendo que la noción de Dios pertenece a la misma esencia del hombre. Repito, si la religión es una constante en la historia de los pueblos, ha de ser porque pertenece a la misma esencia del hombre. Y esto es un argumento muy importante. Desde que conocemos la historia del hombre, el hombre es un ser religioso. El hombre es un ser religioso. Eso pertenece a la naturaleza misma del hombre. Entonces, el ateo va a decir, claro, es porque ha tratado de encontrar las razones de los fenómenos naturales que no puede explicar en una divinidad. Sea lo que sea, eso no quita el hecho histórico de que definitivamente han creído en un ser superior, Y curiosamente, mientras más descubrimos las razones naturales o las leyes que rigen el universo, que digamos no es intervención directa de Dios, el hecho de que llueva, de que no llueva, salvo excepciones donde hay verdaderos milagros, pero Dios grabó unas leyes en la naturaleza, pues mientras más las descubrimos y vamos a ver que gracias al cristianismo la ciencia pudo avanzar, eso lo vamos a ver en la próxima clase, señores, gracias a que el cristianismo combatió la idolatría y los idólatras paganos creían que el universo se comportaba por el capricho de los dioses, que el comportamiento de las leyes de la naturaleza era un comportamiento voluntario de dioses, que no había leyes, sino que Poseidón estaba enojado Zeus o Hades o no sé qué, Atenas estaba diciendo esto o aquello. Entonces, gracias a que el cristianismo en el siglo I hizo un proceso de desacralizar la naturaleza y enseñó que efectivamente la naturaleza no es que tenga en sí mismo una voluntad, sino que se rige por unas leyes que grabó un Dios. Gracias a eso pudimos empezar a estudiar las leyes. O sea, la Iglesia Católica, el cristianismo favoreció el estudio de la ciencia, eso lo vamos a ver más adelante. Pero señores, sea lo que sea, tenemos que decir que hay una noción de Dios en el hombre, en todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Quién como Dios? Muy bien. Después de esto tenemos que dar un argumento cosmológico, que es uno de los más sólidos. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente, los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes.
Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa, muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. ¿Por qué este argumento es importante? El argumento cosmológico. Como bien lo dice, cosmos tiene que ver con la creación. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice textualmente: pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Eso qué significa? Que el mundo, la creación, nos habla del Creador. Lo primero entonces que se dice en este argumento es: nada sale de la nada. No existe nada de la nada. De la nada no puede salir nada. No hay una sola experiencia empírica, y se le puede decir a los que creen tanto en la ciencia, una sola experiencia científica que me demuestre que algo sale de la nada. Algunos están hablando de la generación espontánea de la materia. No, todo eso ya ha encontrado cada vez más fundamento científico para demostrar que definitivamente nada sale de la nada. Eso es importante. Repito, esto es importantísimo, porque si las cosas necesitan una causa, entonces tenemos que encontrar la primera causa. Santo Tomás de Aquino va a hablar de las causas y los efectos. Santo Tomás de Aquino tiene 5 vías de demostración de la existencia de Dios. Una de ellas se llama la causa-efecto. Entonces Santo Tomás de Aquino dice: todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Entonces, efecto: se cayó el marcador al suelo. La causa: Wilson lo soltó. Pero el efecto: el marcador está arriba. La causa: Wilson lo levantó. Yo soy efecto de mis papás, que son mi causa. Pero a la vez, mis papás son efecto ¿de quién? De mis abuelos. ¿Y mis abuelos son efecto de quién? De mis bisabuelos, que son también causa. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino una cosa muy obvia. Dice: si nos vamos así, causa-efecto, y empezamos a retroceder, no podemos llegar a una infinidad de causas que generaron una infinidad de efectos. No, necesitamos llegar a una primera causa que no tenga causa detrás. Una causa sin causa, una causa incausada. Y esa causa que no tiene causa es Dios, o sea, alguien detrás del cual no hay nadie. Pero no puede estar, repito, dentro de los límites de lo creado, de lo finito, de lo físico, porque entonces alguien debió haberlo hecho a él. No, tiene que estar fuera de los límites de lo creado, fuera de los límites del tiempo y del espacio, para poder crear el tiempo y el espacio. Y esa primera causa se llama Dios. Miren que es muy lógico. ¿O no es muy lógico? Lo mismo dice Santo Tomás de Aquino con el tema del movimiento. Él dice: todo se mueve, y las cosas se mueven porque cambian. Wilson está parado, Wilson está sentado, Wilson está brincando. El movimiento. Entonces dice: todo es movido por algo.
Hay algo que mueve cada cosa. Y si yo me empiezo a devolver, ¿qué mueve a esto? Esto a su vez fue movido por algo. Y si yo me devuelvo más, esto a su vez fue movido por algo. Y si me devuelvo más, esto a su vez fue movido por algo. Hasta que lleguemos a un primer motor inmóvil. Es como que nosotros llegáramos a la estación del tren y viéramos pasar vagones, 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 pero no vimos la máquina. A todos estos vagones alguien los está jalando. No veo la máquina, pero puedo suponer que son una serie infinita de vagones los que están pasando. ¿Puedo suponer que son infinitos en su comienzo, infinitos en su fin? No, la experiencia me dice que hay un comienzo y hay un fin. Y la experiencia me dice que hay un motor que los está moviendo a todos y que no es movido por nadie. Se llama el motor inmóvil, otra de las vías de Santo Tomás de Aquino de demostrar la existencia de Dios. Todo tiene que ver con este argumento cosmológico. Las cosas no existen de la nada, nada sale de la nada. Anoten eso entonces. Esto establece la necesidad de un creador. ¿Por qué entonces se demostró que la materia no puede ser inmortal? Porque los ateos decían, no, es que, a ver, en realidad la materia siempre ha existido. No, ya se demostró que no. ¿Vieron eso de la segunda ley de Newton? Cómo la energía usable se va perdiendo en la humanidad. También se dice que existe un proceso irreversible en que el hidrógeno se va convirtiendo en nitrógeno en la humanidad. Y que hay un momento donde la humanidad, digamos, el cosmos, el universo se quedará sin hidrógeno. Entonces dicen también, si el mundo fuera eterno, el hidrógeno ya se hubiera acabado, No, necesariamente encontramos un punto donde el mundo comenzó a existir. Hoy los científicos van casi todos por la línea corta. Todos dicen que más o menos hace unos 15.000 millones de años comenzó a existir todo. Y se habla de la teoría del Big Bang. ¿Va contra la fe en un Dios creador la teoría del Big Bang? Para nada. Pero es que si fue un sacerdote el que la propuso, el padre Georges Lemaitre, ¿cómo va a ir contra la fe? Lo que estamos diciendo es que ese Big Bang, que llamaban una pequeña masa de un calor insoportable y de una energía tremenda y de una masa de una densidad tremenda a partir de la cual empezó toda la creación, esa pequeña masa tuvo que haber salido de alguien. Tuvo que haber sido creada por alguien que no esté bajo los límites del tiempo y el espacio. Tiene que tener una causa sin causa detrás. Esa causa es Dios. Y el Big Bang ocurrió, si es que efectivamente el Big Bang se dio, como nos lo cuentan, ocurrió en el corazón de Dios en una explosión de amor que nos dio vida a todos. ¿Quién como Dios? Esto es muy hermoso, ¿no? Pero además en este argumento cosmológico tenemos que decir otra cosa muy importante. Que no solo la creación, sino que vemos el orden del universo. Vemos un universo ordenado. Y la experiencia nos muestra, señores, que el orden es producto de una mente inteligente. Vamos a ver. Miren esto. ¿Ustedes ven algún orden ahí? Acabo de tirar unos marcadores. El orden no es producto de la casualidad. Pero si ustedes encontraran que estos marcadores están alineados uno, otro, y así sucesivamente, otro acá, otro acá, otro acá, vamos a ver, sigo acá, otro acá. Uno ve orden en estos marcadores, uno supone que alguien ordenó los marcadores. Todo orden implica un ordenador. Alguno dirá, no, es que los tiraron ahí y quedaron así. Bueno, en esta cosa tan sencilla, hasta probable podría ser. Poco probable, pero hasta probable podría ser. Pero para que el orden del cosmos se diera tal como está, las probabilidades son infinitísimamente inferiores a la probabilidad de que estos marcadores quedaran así de ordenados. ¿Por qué? Porque resulta, señores, que el orden del cosmos, lo que nosotros conocemos como las leyes del universo y lo que nosotros conocemos como las constantes universales, son tan absolutamente precisas que si se movieran una centésima, no admitirían vida humana, no admitirían vida en el universo, no admitirían siquiera el universo.
si la constante universal de la gravedad, si la constante universal del vacío, si las leyes que nosotros hoy conocemos aquí, las leyes naturales, no funcionaran como funcionan, no sería posible existir. No sería posible existir. O sea, el universo como lo conocemos hoy sería absolutamente imposible. Por eso creer que las cosas que generaron un universo tan extraordinariamente ordenado, y vemos el cosmos, por ejemplo, que se rige por leyes matemáticas como las de Kepler y las de Newton, que ese orden perfecto, creer que es producto de la casualidad, requiere más fe en la probabilidad estadística que la fe que nosotros tenemos en una mente ordenadora que llamamos Dios. El padre Jorge Loring pone un ejemplo que me parece fabuloso. Dice él, llega usted a una isla y en una isla encuentra usted una cabaña que tiene sus cuatro estacas que soportan un techo, que tienen una puerta, que tienen una bisagra, que tienen unas ventanas, y dice el padre Loring, ok, no ves a nadie que la hizo, no hay nadie. Conclusión tuya, mira qué fenómeno tan lindo, cómo la naturaleza a lo largo de tempestades, de vientos, de lluvias, de huracanes, fue perfilando los árboles, los fue tumbando, después los fue puliendo para que quedaran en forma de estaca, y después a través de terremotos, vientos, esas estacas se clavaron en unos puntos absolutamente simétricos, como el metal que hay en la montaña de la isla empezó a deslizarse, ese metal alienado empezó a deslizarse, y de repente después de un proceso de muchos años fue convirtiéndose en bisagras. Esas bisagras fueron elevándose finalmente a unas puertas que se fueron haciendo también de una manera espontánea con el tiempo y se fueron pegando ahí, y unos pedacitos de metal también como tornillitos empezaron a coger esa forma de torniquete en espiral, y cómo progresivamente, no sabemos cómo, pero hace parte de la casualidad, se fueron metiendo ahí para que esa bisagra quedara perfectamente en la puerta. Mira tú qué casualidad. Pregunto, ¿es más fácil creer eso o más fácil creer, hombre, alguien que ya no está acá hizo esta cabaña? ¿Qué es más inteligente? ¿Qué es más razonable creer? ¿Que esa cantidad de casualidades se dieron o que definitivamente hay un diseño? Eso es lo que se llama un diseño en las leyes que contemplamos. Y entonces, ¿hay un diseño en qué sentido? Ya les hablé de las constantes universales, que se mueve una milésima, una constante universal, y se acaba la vida del universo entero. Una constante. Estamos hablando de que se mueve una cifra infinitesimal, pues. Estamos hablando de que una cifra, por pequeñita que sea que se mueva, acaba todo. Y esas son precisas. Pero, señores, es que cuando uno ve la humanidad, cuando uno ve las leyes de la naturaleza, uno ve leyes en el cosmos, leyes matemáticas. Podemos calcular con precisión un eclipse solar, un eclipse lunar, el comportamiento de los astros, por eso pudimos ir a la luna siguiendo leyes matemáticas. Podemos calcular los días, los meses, las estaciones por leyes matemáticas, leyes precisas, leyes exactas. Entonces, esas leyes requieren una inteligencia que las haya creado. Repito, cuando hay orden debe haber alguien que ordene, y ese alguien lo llamamos Dios. Pero también en la botánica, por ejemplo, en la botánica vemos leyes físico-químicas impresionantes. Solo ver una plantita, solo ver una hoja verde tiene una serie complejísima de leyes que hacen que el anhídrido carbónico que nosotros exhalamos, al entrar a esa planta, a través de un proceso, señores, se convierta en oxígeno. Estamos hablando de que las plantas son fábricas de oxígeno. ¿Y quién es capaz de crear una fábrica de oxígeno? Pues si no fuera por ellas, ya no existiera la humanidad. Ya no existiera la humanidad. Estamos hablando entonces de unos procesos absolutamente precisos que permiten la existencia del ser humano. El padre Loring pone un ejemplo también cuando habla de la vida. Dice que la vida se rige por leyes biológicas. Y dice, a ver, tráigame un ateo que me explique esto. Usted coge un huevo, usted lo parte, lo frita y hace un omelette. O hace un huevo frito, un huevo duro acá. Listo, muy bien. Pero ese mismo huevo, 21 días a 40 grados centígrados y sale un pollito. Y dice él, cuando usted parte el huevo, ¿dónde está el pico? ¿Dónde están las alitas? ¿Dónde están las patitas?
Sé que cuando se coman el próximo huevo lo verán ahí el pollito. Pero ¿quién es capaz de hacer, qué científico ateo es capaz de replicar, de hacer un huevo? Que te lo puedes comer ahora, pero 21 días, 40 grados centígrados, un pollito. ¿Quién es capaz de hacer eso? Definitivamente tiene que existir un Dios. Tiene que existir un Dios. Y estas leyes, señores, la ley de la gravedad, leyes biológicas, leyes físicas, leyes matemáticas, leyes químicas, son leyes que tienen estas características. Son leyes que tienen estas características. Son leyes, escúchenme pues, inmateriales. A ver, muéstrame la ley de la gravedad. No, yo veo que las cosas caen. Puedo estudiar la ley de la gravedad, pero a ver la ley de la gravedad. A ver, yo voy a agarrar la ley de la gravedad. Yo voy a agarrar una ley física. No, son inmateriales. Segundo, son omnipresentes. Son leyes, es que el huevo que me como acá es el huevo que me comí en Tierra Santa hace un mes. Y el pollito que sale acá es el pollito que nace en Tierra Santa, son universales. Son las leyes inscritas en la naturaleza. O sea, omnipresentes, es decir, están en todas partes. Son leyes eternas. Eternas. Porque hace 500 o 600 o 1000 o 2000 o 3000 años, los pollitos también existían. Las plantitas también tenían ese proceso, esa fábrica de oxígeno, esa fotosíntesis, ese proceso tan lindo, también existía. Entonces, estamos hablando de una propiedad eterna. Son poderosas porque las leyes obligan a la creación, es decir, no existe este paquetito de pañuelitos, no se puede resistir a la ley de la gravedad. No puede decir, es que yo no me quiero caer. No, ejercen un poder por encima de lo que incluso el ser humano puede. A ver, cuando te estás cayendo de un avión, uno quisiera detener la ley de la gravedad, pero no puede, no puede. ¿Cuáles son las propiedades? Inmateriales. Omnipresentes, eternas, poderosas, invisibles. Ya dijimos que es inmaterial, ahora no necesariamente todo lo invisible pues carece de materialidad, de cosas invisibles a los ojos, pero tienen una cierta materialidad. Pero acá estamos hablando de algo que es inmaterial, pero es que tampoco se puede pesar, se puede oler, se puede saborear. No, son leyes que no se puede hacer todo eso. Inmutables. Inmutables. Ya dijimos que están en todas partes, pero inmutables. Es que las constantes son las mismas. Y finalmente, podemos decir que son leyes infalibles, que no fallan, que están ahí, que no fallan. Otra vez, vamos a hacer la lista. Son leyes inmateriales, omnipresentes, eternas, poderosas, invisibles, inmutables, infalibles. ¿A ustedes esas propiedades, como a qué les suena? ¿Cómo a qué les suena eso? ¿No les suena como a Dios? No estoy diciendo que ellas sean Dios. Estoy diciendo que esas leyes están plasmadas, están irrigadas, están llenas de su Creador. Qué bonito esto, ¿no? ¿Quién como Dios? Y después de Dios, muy bien, señores. Esto entonces es lo que podríamos llamar argumento cosmológico. Vamos a ver un segundo argumento. Se llama el argumento moral. Argumento moral. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué.
Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Entonces, básicamente, el argumento está muy claro. El argumento moral es lo siguiente. Todos tenemos una noción de bien y mal. Correcto o incorrecto. Aún el que diga, a mí robar no me parece malo, cuando le roban a él le empieza a parecer malo. Aún el que dice, pero ¿por qué va a estar mal yo tener una aventurita con otra vieja, con otra mujer, pero cuando la esposa se la hace a él, sí le empieza a parecer malo? Es decir, cuando yo hago las cosas malas no es tan malo, pero cuando otros me la hacen, sí que es injusto, sí que está terriblemente mal. Aún el que dice que simplemente nos guiamos por las leyes de la evolución, la ley del más fuerte,
y eso hace parte de la naturaleza del hombre, pues se enoja cuando alguien más fuerte le golpea. Entonces, tenemos una noción de bien y mal. Todavía no conozco al primero que se atreva a decir que ese video espantoso que nos mandaron hoy, espantoso no porque nos lo mandaron, sino por el contenido, de esa señora golpeando a esos niños y asfixiando al otro, no conozco al primero en sus cabales que diga que eso es algo moralmente indiferente, que eso es bueno o malo, depende de quién lo mire. No, 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 no. No conozco al primero que diga que la violación de un niño es una cosa moralmente indiferente, o que lo que sucedió en Auschwitz, en el campo de concentración, donde murieron más de 1 millón de personas, en cámaras de gas, donde murieron quemados vivos, donde, o sea, estamos hablando de una barbarie sistemática, opresora, tiránica, espeluznante. Nadie en sus cabales podría decir, eso es bueno o malo, depende de dónde se mire. No, no, no. Sabemos que existen unos valores morales universales. El terrorismo es una cosa indudablemente terrible. El valor de la honestidad sigue siendo un valor para todo el mundo. Nadie aplaude a un tipo que en medio del combate deje a sus amigos y los entregue a sus enemigos. O sea, nadie dice, ay, vea, eso es honor en tal cultura. No, en todas las culturas de todos los tiempos, eso ha sido vil cobardía. Y esa persona es proscrita. Entonces, existe una noción. Pero, ¿quién me dice que lo bueno es bueno y que lo malo es malo? Pues debe haber un punto de referencia. Es otra de las vías de Santo Tomás. Santo Tomás, cuando habla de la perfección, dice, ok, lo perfecto. ¿Lo perfecto es perfecto respecto a qué? Entonces, cuando hablamos de lo perfecto, tenemos que decir, a ver, yo veo una línea recta, yo sé que es una línea recta, y después cuando les digo, señores, ¿qué tal está esta línea recta? Ustedes me dicen, no, la línea recta está mal porque eso no es una línea recta. Una línea recta está trazada acá con perfección. Eso es una línea recta. Entonces yo sé que una línea es recta respecto a una línea recta. Yo sé que algo es perfecto respecto a la perfección. Yo sé que algo es bueno respecto a la bondad. Yo sé que algo es bello respecto a la belleza. Yo sé que algo es verdadero respecto a la verdad. Entonces el argumento moral tiene como fundamento eso de la ley de la perfección, de la que habla, de la vía de perfección de la que habla Santo Tomás de Aquino. Y finalmente, repito, no estamos diciendo que el ateo sea una persona mala por no creer en Dios. Estamos diciendo que él podría hacer el bien aún sin creer en Dios, pero sería imposible entender lo que es bueno, lo que es malo, si Dios no existe como principio moral. Ahora alguien diría, pero señores, los hombres se inventaron simplemente ese Dios como un referente moral. Créanme, señores, que si nosotros inventamos a Dios, no hubiéramos inventado a ese Dios. Hubiéramos inventado cualquier otro Dios. Hubiéramos inventado un Dios a la medida del hombre. ¿Qué es un Dios a la medida del hombre? El que me la hace, me la paga. Eso es un Dios a la medida del hombre. ¿Qué es un Dios a la medida del hombre? Si tengo apetito de acostarme con 10 viejas, Dios me aprueba eso en nombre del amor. ¿Qué es un Dios a la medida del hombre? Un Dios que admita la venganza. Un Dios que admita las pasiones bajas de los hombres. Eso sería un Dios a la medida del hombre. Pero jamás nos inventaríamos un Dios que vaya tan contrario a lo que el hombre naturalmente hace. Sabemos que por el pecado original, por la naturaleza caída, pero olvidémonos de todo eso, simplemente basémonos en la experiencia. ¿Cómo vamos a inventarnos un Dios que me pida ponerle otra mejilla? Un Dios que me pida perdonar 70 veces 7, un Dios que me pida abnegación, un Dios que me pida honestidad. Es el Dios más poco acomodado a la debilidad humana y más exigente en cuanto a lo que me propone como virtud, y eso no cabe en la mente de los hombres. Cuando los hombres inventaron a Dios o a dioses, estamos hablando de los griegos, de los romanos, crearon dioses a la medida de los hombres, pero un Dios como el que nos reveló Jesucristo no puede ser un Dios a la medida del hombre. Tiene que ser, es un Dios a la medida de Dios. ¿Y después de Dios? Muy bien, estos son, digamos, 3 nociones o 3 argumentos bastante contundentes sobre la existencia de Dios. Voy a dar otro rápidamente para que terminemos, ya sin video, pero me parece que son importantes mencionarlos. Algunos son más convincentes que otros, unos un poquito más enredados que otros, pero bueno, no voy a dejar de ponerlos acá para que se den cuenta que hay muchas razones para creer. Entonces, hay otro que llaman el argumento del deseo. Este lo plantea C.S. Lewis.
C.S. Lewis es uno de los pensadores cristianos más significativos del siglo antepasado, el que escribió las Crónicas de Narnia. Era anglicano, pero un anglicano muy próximo al catolicismo, muy próximo. Al final no se terminó convirtiendo al catolicismo, uno no sabe ni por qué. Pero amigo personal de J.R. Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos, que era tremendamente católico, cuyos hijos fueron sacerdotes, y El Señor de los Anillos tiene un trasfondo cristiano en todo lo que hace, y las Crónicas de Narnia también es una explicación en fábula del cristianismo. Ustedes se dan cuenta que en las Crónicas de Narnia al final resucita el león, o sea, eso es bellísimo. Entonces, tiene un libro que les recomiendo a todos, se llama Cartas del Diablo a sus sobrinos. Esto es una maravilla de libro, es un clásico de la vida espiritual. Cartas del Diablo a sus sobrinos, es un librazo. Él se imagina un diálogo entre Scrutopo, que es un demonio muy experimentado, y su sobrino Orugario. Les estoy dando ideas para nombres de sus hijos, muchachos. Y empieza a decirle el demonio experimentado cómo tentar a los hombres, al demonio jovencito. Entonces le empieza a contar una serie de cosas y en medio de ese diálogo va dando criterios de espiritualidad. No, pero tremendo. Se lo recomiendo, lo encuentran en internet. Entonces dice C.S. Lewis, búsquelo así, Cartas del Diablo a sus sobrinos, y lo encuentran de una. Miren el argumento que plantea él. Dice, todo anhelo humano encuentra una realización. Todo anhelo humano encuentra una realización, digamos, en algo real. Todo deseo humano encuentra algo que sacie ese deseo. El hambre encuentra su saciedad o su realización ¿en qué? En la comida. La sed encuentra su saciedad ¿en qué? En la bebida. En la Coca-Cola, dice alguno allí. El cansancio encuentra su saciedad en el descanso. Entonces dice él, dice Luis, pero hay algo que no logra saciarse con nada de este mundo. Hay algo que el hombre puede tener todo y finalmente no logra estar satisfecho. Puede tener todo el placer, toda la comida, todo el descanso, toda la bebida, y hay algo que no se logra saciar con este mundo. Pero si la lógica nos dice que todo deseo es saciable, entonces ese deseo de saciarse que no se encuentra en este mundo debe tener una realización real fuera de este mundo. Y él lo llama Dios, lo llama el cielo, la eternidad. O sea, dice, el hombre, si el hombre fuera solo para esta tierra, no tuviera deseos que solo se pueden saciar fuera de esta tierra. Y uno lo ve, hay gente que tiene de todo, muchachos, ¿o no? Gente que experimenta todas las riquezas, todas las grandezas y nada le sacia en su corazón. Pues finalmente, miren, el argumento es ingenioso y es muy lógico también. Dice, finalmente, el deseo que tenemos de ser saciados definitivamente, que no se puede encontrar acá, tiene que encontrar una realización real fuera de este mundo. Por eso debe existir otro mundo, debe existir Dios para saciar ese deseo. Otro argumento, este es un poquito filosófico, lo voy a poner, se llama el argumento ontológico. La ontología es el estudio del ser, Este es de San Anselmo, de Canterbury, del siglo XI. Vamos a seguir la lógica. Miren pues lo que decía San Anselmo. Es bastante ingenioso. Decía, ok, empezaba con esa lógica. Piensa en un ser que tenga todas las cualidades y de que no pueda tener ninguna cualidad que le falte. ¿Ok? Que ese sería Dios, ¿no? Piensa en un ser que tenga todas las cualidades y que ninguna cualidad le pueda faltar. ¿Ok? Después dice él, una vez pienses ese ser, un ser perfecto, omniperfecto, omnisciente, omnipotente, omnipresente, omniperfecto, tiene todas las perfecciones. ¿Lo están pensando o no? ¿Sí o no? Dice, segundo, ese ser ya existe en ti. Ese ser, tú tienes una idea de ese ser. Una idea de ese ser. Ya existe como una idea tuya.
¿Ok? Pero, dice él, si existe solo como una idea tuya, ese ser todavía no tiene todas las perfecciones, porque le falta una perfección, la de existir. Por consiguiente, ese ser que existe en la idea tuya no puede ser todavía Dios. Para que sea Dios, tiene que existir, porque tiene que ser omniperfecto, omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero además tiene que existir. Por consiguiente, ese ser perfectísimo que existe en tu cabeza como una idea, todavía no es Dios, pero para que sea Dios tiene que existir. Luego, ese ser, concluye él diciendo, para que no sea posible pensar algo más grande de él, que él debe existir. O sea, si tú dices, ese ser que tengo en mi mente es el ser del que puedo pensar lo más grande, pero le falta por existir, no, todavía a ese ser le falta algo más grande que es existir. Entonces dice él, para que ese ser definitivamente sea un ser del que no puedo pensar nada más grande, tiene definitivamente que existir. Es un poquito filosófico, pero me parece muy ingenioso, porque me parece muy lógico. Dice otra vez, miren la lógica, dice, a ver, si Dios existe, Dios tiene que ser un ser de toda perfección, ¿ok? Entonces piensa en un ser de toda perfección, listo, ya lo tienes en tu mente. Dios existe en tu mente en este momento, dice San Anselmo. Eso evidentemente es un ejercicio para gente sin fe. Es un ejercicio, los que tenemos fe sabemos que Dios existe y que Dios no es solamente una idea, pero piensa en un ateo, por ejemplo. Ok, piensa en un ser de todas las perfecciones, ya lo pensé, listo. Ese ser ya existe en tu mente, pero resulta que ese ser que tú dices tiene todas las perfecciones, le falta una perfección, existir. Exactamente, es existir, o sea, existe una idea del ser, pero todavía no existe en la realidad. Por consiguiente, el ser que estás pensando no es un ser con todas las perfecciones. Estás pensando en un ser al que le falta una gran perfección, que es la existencia. Entonces, para que ese ser en realidad tenga todas las perfecciones, tiene que existir. Más que tenía que ser primero enredadito para que se dieran cuenta que es filosófico. Pero me parece muy ingenioso. Se llama el argumento ontológico. Ahora, ustedes no se pongan a nada, de repente ustedes dicen, Wilson, ¿cómo es que le estoy explicando acá a mi mamá? Entonces, ¿Dios existe o no existe? Listo. Otro. El argumento de la estética. De la estética. De Criff y Tacelli, son dos pensadores. Uno de ellos decía, existe la música de Juan Sebastián Bach, por lo tanto, Dios existe. Entonces, a ver, entonces dice, solo un ser divino puede inspirar tal belleza en el arte. Y cuando uno ve las obras artísticas más importantes de la historia, han sido obras artísticas referidas a Dios. Uno ve, por ejemplo, la Pietà de Miguel Ángel, y uno dice, pues que tiene que existir un ser superior que inspire esta belleza. Uno escucha a Vivaldi, las 4 estaciones de Vivaldi, uno escucha esa armonía, uno escucha esa perfección. Entonces, claro, un argumento que a los que no son artistas no les va a convencer, pero al artista, el que admira la belleza, dice, hombre, la belleza tiene que venir de alguien superior. Aristóteles hablaba de los trascendentales, hablaba de la verdad, de la belleza, del bien, son trascendentales, o sea, cosas que trascienden al ser humano y que están en todo. Entonces, esto se refiere sobre todo a que estas cosas bellezas, estas cosas artísticas deben ser inspiradas definitivamente buscando el bien, la verdad, buscando la estética, y que eso tiene que estar inspirado solamente por valores espirituales. En ese sentido, existiría un ser superior que inspire todas estas obras. Es otro argumento. Digo, repito, no son los más convincentes. Termino con uno, la apuesta de Pascal. Sí. Blaise Pascal, famoso matemático,
Blaise Pascal hablaba de la apuesta. Él era matemático, su especialidad era la probabilidad. Decía Pascal, señores, ¿existe o no existe Dios? Decía, hay 50% de probabilidad de que exista, 50% de probabilidad de que no exista. Estamos hablando probabilísticamente, estamos hablando, repito, miren, acá no hemos dado argumentos de fe, estamos hablando de argumentos racionales. Los que tenemos fe, sentimos que estos argumentos nos apoyan, pero ni los necesitamos porque tenemos una experiencia personal con Jesús. Pero al que no tiene fe, estos argumentos le pueden ayudar a creer. Entonces dice Pascal, ok, hay cuatro opciones en esta probabilidad. Dice, primera opción, que yo crea que Dios existe y efectivamente Dios exista. Dice él, lo gané todo. Yo creo que Dios existe, me muero, sorpresa, Dios sí existía, lo gané todo. Cielo eterno, bienaventuranza eterna. ¿Ok? Segunda probabilidad, que yo crea que Dios existe, pero Dios no exista. Me muero y no hay nada. Dice él, no perdí nada, no perdí nada. ¿Por qué? Porque finalmente la fe en un Dios me hizo comportarme bien, vivir valores morales, me hizo amar al prójimo. Entonces dice, no perdí nada. Gané en la tierra, pero no gané en la eternidad. Ahora dice él, tercera probabilidad, que yo crea que Dios no existe y efectivamente Dios no exista. Perdí acá en la tierra, pero no perdí nada en la eternidad. Pues aquí en la tierra la creencia en un ser superior me ayudaría, pero bueno, no la tuve, finalmente me morí y no pasó nada. No pasó nada. Pero cuarta opción, que yo crea que Dios no existe y efectivamente sí exista. Decía él, lo pierdo todo. Porque voy a arriesgarme a estar lejos de un Dios en el que no creía y voy a estar arriesgado a estar eternamente lejos de él. Decía, por consiguiente, es más lógico creer que Dios sí existe. Porque si creo en Dios que existe y existe, lo gano todo. Pero si no creo en un Dios que existe y si existe, lo pierdo todo. ¿Quién como Dios? ¿Qué tal esa? Se llama la apuesta de Pascal. Otra vez, se las digo. Primero, probabilidad, que yo creo que Dios exista y si exista, lo gano todo. Lo gano todo. Segundo, creo que Dios existe y no existe. No pierdo nada. No pierdo nada. Pero gano por lo menos algo en la tierra. O sea, ya hay ganancia. Tercero, creo que Dios no existe y de verdad no existe. No pierdo nada, pero tampoco gano nada. En la segunda, me devuelvo. En la segunda, creo que Dios existe y no existe. No pierdo nada, pero gano algo. Gano la fe en Dios acá. Tercero, creo que Dios no existe y no existe. No pierdo nada, pero tampoco gano nada. Pero cuarto, creo que Dios no existe y si existe, lo pierdo todo. Lo pierdo todo. Por consiguiente, dice él, es mejor pensar que Dios sí existe. Ah, claro. Cuando Pascal dice creer en Dios, se refiere a creer y vivir conforme ese Dios enseña. Sí. Claro. Pero, concluyo con esto, muchachos. Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Nosotros creemos porque hemos tenido un contacto personal con Dios. Esto lo único que hace es darnos más razones para creer y ayudarnos a explicar a otras personas. Sobre todo el argumento cosmológico y el argumento moral me parecen muy consistentes. Pero para el que no cree y no quiere creer, ni 1000 explicaciones son suficientes. Señores, que el Señor nos ayude a aumentar cada día más nuestra fe en ese Dios
que no creemos por probabilidad que existe, sino que estamos seguros que existe porque nos ha amado desde siempre. Amén. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.